Se titula Las últimas plagas. ¿Cuánto hemos escuchado acerca de plagas? Nosotros hemos escuchado acerca de plagas, ¿no? Actualmente, no sé, hay plaga de tal cosa o de otra cosa, ¿no? Hoy vamos a ver de qué plagas nos va a hablar el pastor. Es su tiempo. Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Están cansadas, cansados? No, qué bueno. Me da mucho gusto. Saben que llega el jueves y algunos podemos sentirnos por ahí un poquito cansados, un poquito agotados, pero permítanme agradecerles a cada una y a cada uno de ustedes el hacer el esfuerzo de venir cada noche a la casa de Dios. Que el Señor les bendiga. Y realmente la presencia de ustedes bendice mucho mi vida. El hecho de que ustedes estén aquí, que puedan escuchar la palabra de Dios y que puedan también, que pueda quedar esto registrado. Hay otras personas que lo están viendo también a través de las redes sociales. Me siento muy, muy bendecido. Cuando regresamos de la contingencia por COVID-19 a las iglesias, durante un tiempo las iglesias estuvieron cerradas, se permitía que el aforo de las personas fuera mínimo de acuerdo al semáforo epidemiológico. Así que yo creo que las iglesias estaban esperando un momento como este, ¿no? Un momento como una campaña, una semana como esta. Era lo que nosotros esperábamos, ¿no? Ya lo esperábamos desde hace mucho tiempo. Y esta es la primera después de la pandemia que yo predico, pero no es la primera en que participé. La primera que participé fue en Iztapalapa con el pastor Daniel Quintanilla el año pasado. Hicimos una conferencia donde él predicó y fue una semana bien bendecida también. Estuvimos bien contentos de tener la presencia del pastor, de la asistencia de los hermanos, y todavía íbamos un poquito con temor porque se estaba hablando, y de hecho en esos tiempos también estaba una ola de contagios, pero Dios nos bendijo para que todo saliera muy bien. Alabado sea el nombre de Dios. Y en esta semana quiero platicarles que también ha habido muchas bendiciones que se han derramado también en mi vida, grandes bendiciones. Si yo pudiera contarles, yo espero que mañana pueda contarles algunas de las cosas que me pasaron en esta semana. Hoy ocurrió también algo bien bonito, pero bueno, lo voy a contar mañana porque el tema de hoy es extenso y necesitamos adentrarnos un poquito ahí, porque vamos a hablar acerca de algo que tenemos rezagado, que es hablamos acerca de la bestia de Apocalipsis número 13, y vamos a hablar un poquito acerca de las plagas también en esta noche. Pero me siento muy contento. ¿Cuántos de nosotros creemos aquí, sentimos en nuestro corazón que esta semana, no por los temas, ¿no?, ni por el predicador tampoco, ¿no?, sino por el hecho de escuchar la palabra de Dios, de estar juntos aquí reunidos y recibir la bendición de Dios? ¿Cuántos de nosotros creemos que esta semana ha sido de gran bendición? Qué bueno, que Dios les bendiga. Gracias también por los especiales, gracias también por quienes cantaron toda la semana, ¿verdad? Desde el martes creo que me dijo Valentina que iba a cantar, y qué bueno que cantó con su papá. Que Dios les bendiga, y todos los que cantaron también, que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Así que acompáñenme a orar, por favor. Antes de comenzar con este tema, vamos a pedir la dirección de Dios. Nuestro buen Dios, alabado sea tu nombre, Señor. Nos acercamos a ti con un corazón dispuesto a aplicar las verdades que tú nos muestras en tu palabra, para que nuestras vidas cada vez más puedan estar en armonía con tu santa palabra. Acompáñanos, por favor.
que tu Espíritu Santo esté con nosotros y nos llenes de tus bendiciones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, en este momento, en esta primera parte, voy a poner también mi cronómetro. En esta primera parte vamos a proyectar ahí algunas citas bíblicas y las vamos a ver desde la pantalla. Normalmente cuando vamos cita por cita, de repente podemos atrasarnos un poquito. Por eso las citas van a aparecer proyectadas. Y si alguien quiere anotarlas, bueno, vamos a anotarlas. El día antenoche, hablamos acerca de una de las visiones de Juan y cómo es bien importante complementar el Apocalipsis con el estudio de Daniel. Muy bien, entonces aquí en Apocalipsis capítulo número 13, nosotros vemos que hay dos bestias. Ya dijimos que bestia en Apocalipsis no es algo peyorativo, ¿no? Sino cuando se habla de una bestia, se habla justamente acerca de algo grande, de algo colosal, de algo enorme. A veces nosotros lo vemos como ofensivo porque aquí en nuestro país la palabra bestia significa, como si alguien fuera bien bruto, ¿no? Bien bruto. Entonces, cuando alguien se equivoca o hace algo raro o algo equivocado, le dicen es que eres bien bestia, ¿no? Pero en el Apocalipsis no es así. En el Apocalipsis una bestia representa un poder que puede ser político, puede ser religioso y que muchas veces también tiene tintes destructivos, poderes que pueden destruir gobiernos, naciones, poderes. Y en el Apocalipsis 13 nosotros nos vamos a dar cuenta, vamos a identificar a la primera bestia que ya nosotros vimos en el ejemplo que pusimos, que era una bestia que es una combinación de las bestias de Daniel capítulo número 7. Entonces, vamos a identificar, la primera ya vimos, nada más les recuerdo, fue aquel poder que cambió y que blasfemó en contra del santuario. Que el santuario marcaba, no, es que primero aceptas a Jesús y después eres bautizado y después lees la Biblia, entras en oración y predicas porque tú eres la luz del mundo, así como lo ilustraba el candelabro ya en el lugar santísimo. Bueno, este poder dijo, no, primero yo puedo cambiar lo que dice el camino de la salvación que está descrito en el santuario. Entonces, en lugar de que primero aceptes a Jesús, primero vamos a bautizarte. Aún siendo niño, no importa. ¿Por qué? Porque tenemos poder. Entonces, ese Daniel lo marca como un cuerno pequeño, como un poder pequeño, pero que hablaría grandes cosas y grandes blasfemias en contra del Altísimo. El Altísimo es Dios. Y en Apocalipsis capítulo número 13 marca justamente a este poder como un poder que iba a blasfemar en contra de Dios e iba a hablar en contra del santuario, iba a mover el asunto del santuario, movió el santuario. En Daniel 8:14 es el mismo poder que justamente nos habla que echó por tierra el santuario. Entonces, nosotros podemos identificar en la historia de este mundo a un poder así. ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? ¿Quién echó por tierra el santuario? Sí. Y sí, a lo largo de la historia hicieron muchos cambios. Por eso está ahí la primera bestia, que justamente es la bestia dice que son las 7 colinas, representa a la ciudad de Roma o al poder papal. Recordamos que las naciones registradas son Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, ¿verdad?
Roma papal, los reinos divididos, ¿verdad? Hasta ahí. La bestia espantosa y terrible, ¿no? Que iba a hacer y deshacer. Muy bien, vamos a la siguiente, por favor. Hay un libro muy hermoso, muy significativo para nosotros, que se llama El conflicto de los siglos, en español. Entonces, justamente nos habla, voy a leer esta parte, alrededor del año 2031, que es el tiempo cuando terminan los 6,000 años de pecado, que comenzaron en Génesis 3:15, cuando Adán pecó, y terminaron cuando Jesús murió en la cruz. Estas dos bestias surgirían poco antes de la segunda venida de Cristo, lo cual sucederá antes de que terminen los 6,000 años de pecado que menciona también el conflicto de los siglos. Vamos a la siguiente diapositiva. Muy bien, la Biblia profetiza de un tiempo cuando dos líderes vendrán al poder con y bajo la aprobación y la autoridad de Satanás para engañar al mundo y esclavizarlo para que adoren a Satanás igual que a Dios. En este conflicto nosotros nos vamos a dar cuenta que siempre Satanás lo que quiso es recibir la adoración desde el cielo. Él estaba afanado porque los ángeles lo reconocieran a él en lugar que a Dios. Él quiso ponerse siempre en el trono de Dios. Él quiso tomar el lugar de Dios. En las tentaciones de Jesús, él le dijo al Señor Jesús: todo esto te voy a dar si tú postrado me ¿qué? Me adoras, me adoras. Si tú postrado me adoras. Ahora, el asunto es la adoración, porque Satanás en el cielo y también aquí en la tierra puso en tela de juicio el gobierno de Dios, diciendo que Dios es injusto, que Dios no es abnegado. En el libro de Job también vemos que Satanás acusa a Dios de ser un Dios injusto. El conflicto gira en torno a la adoración, porque Satanás no estaba dispuesto a que los seres humanos, los ángeles y todo el universo le rindiera adoración solamente a Dios. Él pensó en su corazón, en su mente, que él podría ser igual a Dios, y desarrolló toda una revolución. Y la ideología de Satanás es que el pecado puede existir, pero ya nosotros hemos visto las consecuencias del pecado. El pecado trae a donde quiera que va, el pecado trae muerte, desilusión, tinieblas, angustia, enfermedad, tristeza, llanto, odio. Todas las cosas malas el pecado las trae, y nosotros como seres humanos conocemos lo que es el pecado. Así que de los 10 mandamientos, cada mandamiento tiene mucha tela de dónde cortar, pero siempre hay un principio subyacente. Por ejemplo, el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Justamente nos habla de lealtad. Y nos habla de lealtad en un mundo donde no somos leales, donde la gente quiere quedarse con el puesto de su amigo, donde la gente no está dispuesta a ser pisoteados, al contrario, quieren pisotear para salir adelante. Y de repente, mucha gente, aunque no lo diga, vive día a día el famoso dicho: el que no tranza, ¿no qué? No avanza. Y puede ser desleal, pero Dios nos dice a nosotros: deben de ser leales, no tengan otros dioses, no tengan dioses ajenos delante de mí. Pónganme en primer lugar. Pero nosotros como seres humanos nos cuesta poner en primer lugar a Dios. Y como consecuencia nos cuesta poner en primer lugar a todo aquello a lo que nos hemos comprometido. ¿Cuántas parejas se casaron ilusionados, verdad? ¿Cuántas parejas se casaron ilusionados, enamorados? Se casaron contentos. Y prometieron ahí enfrente del pastor: vamos a estar juntos hasta que la muerte, ¿qué? Hasta que la muerte nos separe.
Pero ocurre que conforme va pasando el tiempo, esa lealtad que nosotros prometimos delante de Dios, fíjense nomás, delante de Dios, delante de los invitados, delante del pastor, se va diluyendo. Alguien dijo una vez, cuando andábamos de novios, qué de besitos, qué de apretones, pero ahora que estamos casados, qué zapatazos, qué moretones, ¿verdad? Así lo dijo, cuando andábamos, así se habla en algunos lugares. Es verdad, pero el mandamiento nos indica que si nosotros somos leales a Dios, por consecuencia vamos a ser leales a nuestra pareja, vamos a ser leales en nuestro trabajo y aunque nadie nos vea, leales siempre. Esos son los mandamientos, esa es la ley de Dios. No voy a mencionar todos, voy a mencionar nada más algunos, porque son 10 mandamientos y no me quiero alargar. El segundo mandamiento, ¿cómo dice? El segundo mandamiento de la ley de Dios: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo del mar, ¿verdad? De abajo de las fuentes de las aguas. Ese mandamiento nos habla acerca de la espiritualidad. Espiritualidad. Dios es ¿qué? Es espíritu. Dios no es una imagen, por eso Él dice, no te hagas imágenes, porque yo soy espíritu. Y todos los que me adoran en espíritu y en verdad son los verdaderos ¿qué? Adoradores, ¿verdad? Nosotros vivimos, familia, en una sociedad donde impera lo material. Todo aquello que nosotros podemos tocar, todo aquello que nosotros podemos tener y todavía más, aquello que podemos tener al instante. ¿Se han dado cuenta que de repente a veces cuando uno iba a comer por ahí, ¿no? Uno iba a comer a las gorditas por ahí. Y de repente que había mucha gente, a veces se tardaban 45 minutos y más valía que ya debíamos tener el pedido listo, porque si no se demoraba y pero el asunto ha ido tan rápido que ahora la gente puede llamar por teléfono y pedir una pizza, ¿verdad? A Domino's Pizza o a las cadenas restauranteras y llega hasta la puerta de tu casa en 30 minutos. Pero aún ha ido más rápido porque después de eso, ahora salieron, hace años ya también salieron las sopas instantáneas, donde uno le pone agua, la mete al horno o le pone el agua hirviendo y en cuestión de 30 segundos uno espera y ya tiene lista la comida, ¿verdad? Y el mundo todavía va más rápido. Las entregas que antes demoraban meses, semanas, ahora en cuestión de días o incluso en cuestión de horas, con las entregas a domicilio en Amazon, por ejemplo. Rápido llega todo. El mundo ha ido así y nosotros como seres humanos estamos acostumbrados así. Queremos todo rápido y queremos todo verlo. El dinero, queremos eso, pero eso no habla de espiritualidad, porque Dios propone en el segundo mandamiento que las mejores cosas de esta vida muchas veces son las que no podemos ¿qué? Percibir. Como el amor, como la paz, como la tranquilidad. ¿Quién de nosotros ha ido a la tienda y le dice a la persona de la tienda, al tendero, por favor, señor, hoy necesito 3 kilos de paciencia, porque ya mi esposa... ¿Quién ha ido? ¿Quién ha ido a la tienda? O ya mi esposo, no quiero decir que las mujeres, ¿verdad? Ya mi esposo me tiene... hasta acá, por favor, Señor, deme 3 kilos de paciencia y agréguele, por favor, también 2 kilitos de humildad. Pues la humildad no es para mí, es para Él, ¿verdad? Son cosas espirituales. El amor es un asunto espiritual. Dios es ¿qué? Espíritu. Por eso el segundo mandamiento dice, no te harás imágenes, ¿verdad? Dios es espíritu. El segundo mandamiento nos habla acerca de la espiritualidad y todavía hay mucha tela de donde cortar. Y así el tercer mandamiento, bueno, pero el mandamiento, hay un mandamiento de los 10 mandamientos, que es el único mandamiento que nos habla justamente de lo que está en el centro del conflicto entre Cristo y Satanás. Y ya nosotros dijimos que el centro del conflicto entre Cristo y Satanás es el asunto de la ¿qué? De la adoración. ¿Cuál de los 10 mandamientos tiene como principio, como base el asunto de la adoración? El cuarto. No hay duda.
¿Y qué dice el cuarto mandamiento? Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es santo, consagrado para el Señor. No harás en él cosa alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu extranjero que esté adentro de las puertas de tu hogar. Y nos dice eso, pero hay un trasfondo. Y en Deuteronomio se repite el capítulo número 5 y da otro contexto que es el contexto de la creación. El contexto justamente que nos habla Éxodo es justamente el de la creación. 6 días hizo Dios los cielos y la tierra. Ahora, ¿por qué no es raro que si el conflicto entre Cristo y Satanás tiene que ver con la adoración, entonces Satanás va a atacar de la ley de Dios a ese punto que es crucial, que es el punto de la adoración? ¿Vamos viendo esta situación? Yo no he visto en ninguna iglesia, en ninguna iglesia, sobre todo en iglesias evangélicas o en iglesias protestantes, yo no he escuchado que digan, no, el quinto mandamiento, no, ese ya no. El quinto mandamiento, exclúyelo, por favor. ¿Qué dice el quinto? Honra a tu padre y a tu madre. Y uno le pregunta, ¿y eso es la ley de Dios? Sí, sí es la ley de Dios. Ahí está. Tampoco yo he escuchado que digan, por ejemplo, no matarás. No, el mandamiento no matarás, que tiene como un principio subyacente el asunto de la preservación de la vida, que es bien importante, y que Jesús era un maestro. Pero bueno, yo no he escuchado que digan, no, ese ya no es parte de la ley, está en el pasado. ¿Han escuchado ustedes eso que digan? No. Uno les pregunta, ¿está vigente ese mandamiento de no matarás? Sí. ¿Está vigente será el mandamiento no robarás? Sí, también. Pues ¿a quién le gusta que te roben? A nadie. Nos conviene, ¿verdad? A mucha gente le conviene. No, si el mandamiento está vigente. No cometerás adulterio. No cometerás adulterio. ¿Está vigente o no está vigente? Sí, y la gente, la mayoría, el mundo cristiano dice, sí está vigente el séptimo mandamiento. No codiciarás. ¿Está vigente o no está vigente? Sí. Algunas, por ejemplo, la Iglesia Católica se cambiaron, fue un cambio muy drástico de la ley. Pero vamos a ver en las denominaciones cristianas, pues la mayoría está de acuerdo con los puntos de la ley, con los 9 puntos de la ley. Pero hay uno que está siendo atacado, donde uno les dice, vamos a hablar del sábado. Vamos a hablar del sábado. Y uno les pregunta y les dice, ¿qué onda? ¿El sábado está vigente? ¿Es parte de la ley? ¿Y qué dicen la mayoría? No. Exactamente, dice. ¿Qué pasó? No. ¿Por qué? No, es que el sábado fue cambiado. Eso es para los judíos. El sábado era del Antiguo Testamento. El sábado era de la ley de Moisés. El sábado es solamente para un grupo, ¿no? Pero cuando Jesús vino, lo cambió porque la iglesia, etcétera, etcétera. Pero Jesús no cambió nada. Al contrario, Jesús dijo, yo soy aún Señor del sábado. Y nos amplió el panorama, el horizonte del sábado. Porque el sábado muchos lo tenían como una carga, pero Jesús vino a darnos una enseñanza para que nosotros podamos guardar el sábado como Cristo nos lo enseñó. Y en lugar de que el sábado sea una carga, pudiera ser un deleite para nuestras vidas. Que eso es el sábado. Es lo que dice Isaías. Es lo que dice el profeta Isaías. Si retrajeres tu pie del día santo, de hacer tu voluntad, y lo llamares santo, delicia, agradable al Señor, entonces te deleitarás en Jehová y te haré subir sobre las alturas, porque la boca del Señor así lo ha hablado. Ve que toda la Biblia nos habla de que el sábado es vigente, ¿sí o no? Sí.
pero Satanás está atacando el sábado. Y el conflicto que tiene que ver con la marca de la bestia tiene que ver con el sábado. Porque si el asunto tiene que ver con adoración, vemos claramente que Satanás está atacando el sábado como no tenemos idea y tiene planes todavía para confundir. Ahora nosotros pedimos, pues que se cambie el domingo, pues no pasa nada. El asunto es más serio y espero que nos dé oportunidad de mirar cuán serio es, porque en la legislación dominical hay asuntos serios. Y el decreto de muerte en las leyes dominicales es algo también muy importante, porque Satanás, así lo dice la Biblia y yo no lo digo yo, dice que Satanás anda como león que buscando a quien despedazar. Y no nada más lo quiere despedazar, sino después de despedazarlo se lo quiere devorar. Entonces, lo que está diciendo aquí la palabra del Señor es que Satanás está atacando a la ley de Dios, pero no todos. Un punto nada más, que es el que habla de adoración, porque Satanás quiere que lo adoren ¿a quién? A él. Y quiere que lo adoren en el día de Dios o en el día de él. En el día de él. Por eso cuando Dios pone un sello, Satanás pone una ¿qué? Una marca. Por eso cuando Dios habla acerca de una ciudad que es Jerusalén, Satanás también tiene una ciudad, y es ¿cuál? Babilonia. Entonces, cuando nos habla acerca de la Trinidad, la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla acerca del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. También Satanás tiene una falsificación de la Trinidad, que es el dragón, la bestia y el falso profeta. Y cuando Dios manda un mensaje, que es el mensaje del tercer ángel, y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Un mensaje poderoso, un pregón portentoso. Bueno, pues Satanás también tiene un orden mundial que quiere imponer en este tiempo a toda la humanidad. Pero va a haber un grupo de personas que van a tomar la decisión de ser fieles a Dios, no importa qué. Entonces, lo que dice aquí en la primera bestia de Apocalipsis 13, que es la que leímos cuando hicimos, la mayoría de nosotros venimos el día que hicimos la dinámica. Apocalipsis 13 nos habla de dos bestias. La primera es Roma papal, dice, conocida también como el anticristo. Y no anticristo, porque el prefijo anti en griego no significa el que está en contra. Tiene que ver también el que está en contra, pero en este caso el anticristo no es el que está en contra de Cristo, sino el que quiere tomar el lugar de ¿quién? De Cristo. Entonces no vendrá proclamado, ¿verdad? No vendrá proclamando que él es Satanás. Al contrario, él vendrá proclamando que él es el representante de Dios en la tierra. Y la segunda bestia, vamos a leer, esto sí lo vamos a leer porque es importante. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis 13 para que nosotros notemos las características de la segunda bestia de la cual nos habla el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo número 13. Vamos a leer en el versículo 2 para que recordemos cómo es la primera bestia. Apocalipsis capítulo número 13 y versículo número 2. Dice la palabra del Señor. Muy bien, Apocalipsis capítulo número 13 y versículo número 2. Muy bien. Apocalipsis capítulo número 13, versículo número 2 en adelante, ¿verdad? Dice así: la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Vemos que tiene características de las bestias de Daniel, que aparecen en Daniel. Y dice, y el dragón le dio poder, su trono y gran autoridad. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y toda la tierra se maravilló y siguió
a la interpretación profética, cuando el papado recibe una herida, cuando el papado era muy fuerte, era todo lo que se hacía en la iglesia era alabado por los reyes se postraban, y ahorita vamos a ver algunas imágenes sorprendentes. El versículo 4 dice: y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar en contra de ella? Y le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemas, y le fue dada autoridad de obrar durante 42 meses, que son los mismos 1260 días o 1260 años que duró una época donde la iglesia persiguió y mató a muchos de los santos, a mucha gente durante esos 42 meses, que son 1260 días, y nosotros sabemos el principio del día por año, que es muy complicado, ¿no? Miren, rápidamente, ¿no? Detrás de cada una de las interpretaciones de la Biblia hay principios que deben cumplirse. Por ejemplo, en la interpretación del un día por año, algunos lo aplican a Pedro cuando dice un año son como 1000 días. Cuando el apóstol Pedro habla, no, Señor, es que para ti un año, ¿verdad? Un día son como ¿cuántos años? Y entonces utiliza ese principio, pero no se aplica en Pedro, se aplica nada más en algunos asuntos proféticos. Ahora, vamos a leer el versículo número 7, dice: y se le permitió combatir a los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu y puebla y lengua y nación. Y la adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde la fundación del mundo. El que tenga oído para oír, oiga. El que sea sentenciado a la cárcel irá. El que sea sentenciado a espada morirá. Aquí está la paciencia o la perseverancia y la fe de los santos. Ahora, escuchen el versículo 11. Después vi a otra bestia que subía ¿de dónde? De la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejercía toda autoridad de la primera bestia en presencia ¿de quién? De ella. Y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Realizaba grandes señales y hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. La primera bestia, nos dice la Biblia, que surge ¿de dónde la primera bestia? Del mar. La primera surge del mar. La segunda surge ¿de dónde? De la tierra. El mar representa, nos dice la misma Biblia en Daniel, que el mar representa multitudes, muchedumbres de gente, y de ahí surge la primera bestia. Y la primera bestia es Roma papal. Pero la segunda bestia dice que surge de la tierra, de un lugar desierto. Lo opuesto al agua es la tierra o el desierto. Entonces, esa segunda bestia de la cual nos está hablando dice que tiene 2 cuernos, pero que va a aliarse con la primera bestia. ¿Representa a quién? ¿A quién representa? Representa a los Estados Unidos de América. Vamos a mirar lo siguiente. La segunda bestia de los Estados Unidos, el protestantismo apóstata, declarará que la primera es Dios y forzará el mundo a adorarlo. Vamos a ver algunas imágenes por ahí. La que sigue, por favor. Miren esta imagen. El cumplimiento profético de las dos bestias. Recuerden que la palabra bestia no es un peyorativo, la palabra bestia no es una grosería, la palabra bestia significa de un poder muy grande. Entonces aquí están juntos Estados Unidos, ¿verdad? Y también el poder papal. Aquí en esta fotografía ya ninguno de ellos son los líderes. Se encuentra a la derecha de ustedes el expresidente Barack Obama, en el otro extremo su esposa, y al centro está
quien era el Papa Benedicto XVI, el alemán Joseph Ratzinger. ¿Saben ustedes que esto era muy poco probable? Porque los pioneros que llegaron a fundar la nación americana, las 13 colonias, ellos dijeron: nosotros queremos una nación sin rey y sin papa. Eso fue lo que ellos dijeron. Es por eso que Estados Unidos no es una nación considerada como católica. No es una nación considerada católica. Es una nación protestante. Es una nación que fundamenta sus escritos, sus leyes en la santa palabra de Dios. Pero Dios ha bendecido tanto a Estados Unidos, pero los Estados Unidos eventualmente dejarán sus tradiciones y se acercarán poco a cumplir lo que la profecía está diciendo. Un suceso increíble ocurrió ya en el pontificado de Jorge Mario Bergoglio, que es conocido como el Papa Francisco. El Papa Francisco fue hasta el Parlamento de los Estados Unidos y entró, y lo recibieron, híjole, de mil amores. Entonces, fíjense el poder que tiene esta bestia o este gran poder, porque aunque el Papa es un líder religioso, las naciones también lo ven como un poder político. Porque cuando llega el Papa a las diversas naciones, quienes van a recibirlo no son los representantes religiosos de las diversas denominaciones. No va los líderes de las iglesias cristianas, no van a recibirlo cuando llega él, porque él es un líder religioso. Pero no van los líderes religiosos a recibirlo. Quienes reciben al obispo de Roma son los presidentes, son los políticos, la clase gobernante. Es por eso que es una confusión ahí, es un poco raro todo esto, pero nosotros podemos ver que se está cumpliendo la profecía ante nuestros ojos, tal y como lo dice la Biblia. Bien, tengo unos minutos. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a la siguiente. ¿Verdad? Entonces, esto fue lo que vio Juan, que salía del mar, y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, ¿no? Nosotros sabemos que esta representación de las 7 cabezas tiene la referencia completa a lo que nosotros vamos a leer en Apocalipsis 17 de la ciudad de las 7 ¿qué? La ciudad de las 7 colinas, que es justamente, ¿qué ciudad? Roma. Fue fundada, fue edificada sobre 7 colinas. Y también justamente que tiene que ver con los 10 cuernos, y dice, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella el nombre de blasfemia, que tiene que ver también con el poder de Roma. Vamos a la siguiente, ¿verdad? A la siguiente, ¿verdad? Identifique la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Voy a leer rápidamente algunos versículos de la Biblia. El primer versículo está en Daniel capítulo 7, versículo 17. Dice: estas grandes bestias, las cuales son 4 reyes que se levantan en la tierra. La cuarta bestia será un cuarto rey en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y toda la tierra, y a toda la tierra devorará y la trillará y la desmenuzará. O sea, es el último rey, fíjense, pero es un rey religioso, que tiene que ver no nada más con la política, sino también con la religión. Porque recordemos todo lo que hizo Roma papal, cómo impuso la religión a las naciones. Ya hablamos un poquito de que, por ejemplo, aquí en de las 3 Américas, América del Norte, América Intermedia, o conocida también como Interamérica, y América del Sur, sobre todo Interamérica y América del Sur, las naciones fueron, o más bien las tierras, el pueblo, las ciudades prehispánicas fueron conquistadas
a base de armas, a base de sangre. Se impuso el catolicismo con base en la fuerza y no en la conciencia. Entonces, es justamente el rey que se habla aquí en Daniel capítulo número 7, que es el poder del papado. Después, las 7 cabezas, según Apocalipsis 17 que mencionaba, y versículo 9 dice, las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se asienta ¿quién? La mujer, ¿no? La mujer tiene que ver con la iglesia, el pueblo de Dios, y es la ciudad de Roma. Los 10 cuernos, dice Apocalipsis 7:12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han tomado reino, mas tomarán potencia por 1 hora como reyes con la bestia. Representa los 10 reinos, que justamente en la estatua de Nabucodonosor, llegando a la estatua, a los pies, justamente que los pies tienen 10 deditos, representan también justamente a lo que dice Apocalipsis 17, a los 10 reyes de la tierra. Y también el versículo 15 añade, y él me dice, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y ¿qué? Y lenguas. Es un lugar donde había mucha gente, donde había muchas naciones y donde se hablaban muchos ¿qué? Muchos idiomas, ¿no? Muchas lenguas. Muy bien, vamos a la siguiente. Entonces ya vamos identificando quién es, ¿ok? ¿Quién le da la autoridad a la bestia? El dragón. Y según Apocalipsis 12:9, es la serpiente antigua que es llamado Diablo y Satanás. Muy bien, la siguiente, por favor. Muy bien, en 5 minutos debo terminar. Entonces, el dragón es un animal mitológico que aparece en diversas formas en varias culturas, pero ya nosotros sabemos que este animal, dragón, hermoso, maravilloso, una serpiente maravillosa, el historiador Flavio Josefo dice, judío del siglo I después de Cristo, dice que el dragón era un animal maravilloso, formidable, que abría sus alas multicolores. Bueno, ese animal tan hermoso, Satanás lo utilizó para engañar ¿a quién? Y ahora en las diferentes culturas aparece el dragón también como un símbolo mitológico que existió, no nada más en China, por ejemplo, que está el gran dragón o diferentes tipos de dragones. Aquí mismo en las culturas prehispánicas se conoce a Quetzalcóatl como la serpiente emplumada, ¿verdad? Es decir, esa figura existió, pues bueno, fue lo que Satanás utilizó para engañar a la mujer. Vamos a la siguiente, por favor. Muy bien, entonces en Apocalipsis 13:4 dice, y adoraron al dragón que había dado potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá defenderse? ¿Quién podrá lidiar contra ella? Cuando nosotros vemos el panorama mundial, me parece a mí que ningún líder en la tierra, ningún líder religioso, incluso ningún líder político acepta la adoración como lo acepta Roma papal, porque Roma papal sí acepta ser ¿qué? Adorado. Cuando van los reyes de la tierra, se inclinan ante ellos, ¿verdad? Besan su mano y se postran, se arrodillan, y entonces le están dando una adoración, le están dando su confianza y están permitiendo que ellos sean sus líderes. En el Zócalo, por ejemplo, de la Ciudad de México, hay una foto bien interesante que es la bandera de México colgada en el asta, pero cuando uno toma una fotografía desde una perspectiva contraria al palacio o desde el Palacio Nacional, cuando uno toma la bandera, atrás de la bandera sale la Catedral Metropolitana, dando un mensaje certero. México es un país ¿qué? Católico. México es un país católico y que se va a postrar y se va a arrodillar como muchos otros líderes, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, qué interesante. Dice Apocalipsis 19:10, fíjense, noten esto. Cuando nosotros leemos, fíjense, es maravilloso. Leemos Hebreos capítulo número 1, también los Salmos, nos dice que el hombre es inferior ¿a quiénes? A los ángeles, hecho un poco menor a los ángeles. Y vean esto, lo que dice Apocalipsis 19:10.
Está escribiendo Juan, dice, y yo me postré a sus pies para adorarle, es decir, al ángel Gabriel. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Fíjense, ve Juan al ángel Gabriel inmediatamente se arrodilla como para queriendo adorar, viendo esa figura angelical, esa figura celestial, y el ángel le dice, no te arrodilles, porque yo soy consiervo que, es decir, tú y yo somos consiervos, o sea, estamos trabajando para Dios. Fíjense, el ángel no aceptó el ángel no aceptó la adoración, pero hay seres humanos que sí aceptan la adoración. Y cuando un ser humano acepta la adoración, es porque detrás de eso, quien está instigando esa conducta de querer que se le adore, ¿quién es? El enemigo, ¿no? El enemigo. Vamos a la siguiente, vamos a ir concluyendo. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hablaría la bestia? Dice, le fue dada la boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Le fue dada potencia para obrar 42 meses y abrió su boca de blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su santuario y los que moran en el cielo, ¿verdad? Vamos a la siguiente. En el obispo de Roma, pues ya le dan las 3 coronas, que significa que tiene las llaves del cielo, de la tierra y del infierno, ¿no? O sea, es un poder completo. Es un poder completo el que se le da a la Roma papal o el que se le dio a la Roma papal. Vamos a una más. Muy bien. De las blasfemias contra Dios, usurpa los títulos divinos, ¿verdad? Se pone en lugar de Dios, se opone al Altísimo, cambia lo que Dios dice en su santa palabra, ¿verdad? Entonces hay algunos ejemplos típicos, como los siguientes, tomado de una obra enciclopédica escrita por un teólogo católico del siglo XVIII. Dice, el Papa es de una dignidad tan grande y es tan excelso que no es un mero hombre, sino como si fuera Dios y el vicario ¿de quién? De Dios. Ahora, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que se colocará una marca, y es una marca que muchos de nosotros necesitamos distinguir con el asunto de las plagas, que me gustaría ver rápidamente el día de mañana. Pero muchas personas incluso estaban diciendo que tiene que ver con las vacunas. Y en algún momento algunos anduvieron predicando esas cosas. Porque recordaban incluso que algunos lugares no los dejaban pasar si no tenían su certificado de ¿qué? De vacunación. Casi estaban diciendo que no nos iban a dejar comprar ni vender si no estábamos ¿qué? Vacunados, o no nos iban a dejar ir a algún lugar y no. De hecho, hasta en el afán de proteger la salud, algunas personas dijeron, en algunas denominaciones, no vamos a dejar entrar a los fieles si no nos muestran su certificado de vacunación, ¿no? Gracias a Dios no se ha tenido que implementar todo eso. Pero, ¿qué es la marca de la bestia? La marca de la bestia tiene que ver con la falsa adoración. En Daniel justamente se nos habla acerca de, hay una característica del 666 en el capítulo número 3, que nos habla justamente también de adoración y que en los tiempos finales tiene que ver también con la adoración. Y tiene que ver con el sábado, porque es el único mandamiento que nos habla de adoración. Vamos a la siguiente, por favor. Otra de las características que hace, una más. Dice, a los santos del Altísimo quebrantará. Dice, la frase o la palabra quebrantará describe una persecución continua e implacable. El papado reconoce que ha perseguido y defiende tales hechos como el legítimo ejercicio del poder que pretende haber recibido de Cristo. Muy bien, miren en la Enciclopedia Católica está este párrafo. En la bula papal, en un documento papal, dice ad extirpanda. En el año 1252, el Papa Inocencio IV dice:
cuando los que hayan sido condenados como culpables de herejía hayan sido entregados al poder civil por el obispo o su representante o a la Inquisición, el padestá o el primer magistrado de la ciudad los llevará inmediatamente y ejecutará las leyes promulgadas contra ellos dentro del término máximo de 5 días. Vean cómo el poder de la iglesia era tan grande que podía y tenía el derecho de matar. Ahora, eso no va tan lejos que hasta la fecha, y con esto quiero terminar para hacer un llamado, hasta la fecha todavía existe eso y la iglesia lo cree. Hay una novela escrita por un intelectual, por un escritor peruano llamado Mario Vargas Llosa. Se llama La fiesta del chivo. En la fiesta del chivo, la novela, es una novela que tiene también historia, tiene elementos de ficción, pero se basa en hechos reales. El chivo le decían a uno de los dictadores latinoamericanos más grandes, que se llamó Leónidas Trujillo, en República Dominicana. Y en República Dominicana, mucha gente no quiso a ese dictador, era un dictador. Pero yo conocí a varios dominicanos y yo les preguntaba, yo leí esa novela y me quedaba con la duda de Leónidas Trujillo como un dictador, como una persona que aplastaba a la gente y quería imponer. Y le pregunté a algunos y algunos no lo querían, pero le pregunté a 2 pastores dominicanos adventistas. Uno de ellos se llama el pastor José Rojas. El pastor José Rojas dio una campaña conmigo en Iztapalapa. Es dominicano que vive en Estados Unidos, y él me dijo: mira, en el tiempo en el que estuvo Leónidas Trujillo en República Dominicana, fueron los años donde más creció la iglesia adventista del séptimo día. Y me dijo: ¿y sabes por qué? Porque la iglesia adventista es una iglesia organizada y es una iglesia respetuosa. Es una iglesia que no se anda metiendo en problemas de que vamos con los partidos y que apoyamos con esto. Esa no es la iglesia. Porque la iglesia adventista del séptimo día tiene firme su convicción y su vocación: servir a Dios. No con asuntos políticos, no con asuntos de este mundo, porque reconoce que el reino de Dios no es de este mundo y se dedica a hacer lo que dice el Evangelio. Entonces me dice, y hay algo aún más. Leónidas Trujillo recibió estudios bíblicos de miembros de la iglesia adventista. Y la iglesia adventista se desarrolló mucho en República Dominicana en el tiempo de un dictador. Increíble. Pero en la novela, Vargas Llosa dice que la iglesia lo quería matar a este dictador porque no era bueno, no era fin para ellos. Así que citan una obra magna de un teólogo católico, la Suma Teológica de este teólogo pensador católico. Me parece que le apodaban Doctor Angélico también. Se me está yendo ahorita su nombre, este teólogo famosísimo católico que escribió la Suma Teológica. Y él escribió que la iglesia tiene poder incluso de cometer magnicidio. Y está documentado todo. ¿Qué significa eso? Si hay políticos que te estorban, si hay gente que te estorba, los elimina, con tal de que sigan sus propios su propia agenda, ¿no? Su propia agenda. Y fue lo que pasó. Definitivo, mataron al chivo, a Leónidas Trujillo, porque es lo que hizo la iglesia durante 1260 años, durante 42 meses. Hizo lo que quiso, trilló,
Pero aquí hay una esperanza, pero también hay un asunto, que en estos tiempos finales también habrá un conflicto muy grande que tiene que ver con el asunto de la adoración, que tiene que ver con el sábado. El punto central del conflicto en estos tiempos tiene que ver también con el sábado. Y el sello de Dios es el sábado. Y la marca de la bestia es una imposición, es algo diametralmente opuesto a guardar el sábado. En este momento yo quiero terminar preguntándoles, hermanos, cuando nosotros miramos todas estas cosas, es necesario que nosotros le digamos al Señor: Señor, ¿qué va a pasar con mi vida? Señor, yo necesito hacer cambios para que cuando vengan los problemas, mi fe esté firme y mi fe no falte. Es por eso que en esta noche yo quiero invitarles a que, a pesar de todos los problemas que están por sobrevenir esta tierra, nosotros sigamos firmes, creyendo no lo que dice un hombre, no lo que dicen los documentos políticos, sino que nosotros nos acerquemos humildemente a la hermosa Biblia, que es la santa palabra de Dios. Hoy más que nunca necesitamos ver lo que está pasando. Ante nuestros ojos estamos viendo el desenlace de la humanidad. Cristo Jesús viene pronto, pero muchas personas están viviendo como si no pasara nada. Luego ya estamos vacunados y la gente sigue con su vida. Aparentemente la pandemia no cambió nada en el estilo de vida de ellos, pero pronto estarán ocurriendo las postreras plagas, que es el tema de continuación de hoy, que veremos el día de mañana. Las postreras plagas vienen sobre la tierra como juicios de Dios, pero no para su iglesia, porque Dios, aún en medio de las plagas, aún en medio del conflicto, va a sostener a su iglesia. Alabado sea el nombre de Dios. Y yo voy a hacer un llamado, porque quiero contarles una experiencia en un minuto. La experiencia fue que durante la pandemia, durante los años de pandemia, justamente en abril del año 2020 hasta abril del año 2022, de la iglesia o de las iglesias donde yo estaba, Dios cuidó a cada una y a cada uno de sus hijos. Por la gracia de Dios, sí hubo infectados y todo. Yo mismo fui contagiado por COVID. Mi familia fuimos contagiados por COVID. Pero por la gracia de Dios, ninguno bajó al descanso. Y yo les dije a la iglesia: iglesia, esto es porque Dios tiene un propósito para ti. Es porque Dios quiere algo de ti. Es porque Dios te está haciendo un llamado. Y también yo se los digo a cada uno de ustedes: somos sobrevivientes, pero Dios quiere algo de nosotros, quiere cumplir su propósito. Y yo espero que en esta noche alguien le pueda decir a Dios: sí, Señor, yo quiero cumplir el propósito tuyo en mi vida. Muéstramelo, enséñamelo. Habrá alguien que quisiera decirle al Señor: yo quiero cumplir tu propósito, Señor, en mi vida. Yo quiero cumplir el propósito que tú tienes para mí. ¿Hay alguien en esta noche? ¿Puede ponerse de pie? Gracias, gracias. Voy a invitarlos a que en este llamado puedan colocarse en pie. Ayer vimos algunos miembros que quieren tomar la decisión y ser bautizados. Alabado sea el nombre del Señor. Es la mejor decisión de sus vidas. Y en esta noche vamos a hacer una oración breve para pedirle a Dios que nos proteja en este desenlace de los tiempos. Nuestro buen Dios, alabado sea tu nombre, Señor, porque sabemos que a pesar de lo que está ocurriendo en el mundo, tú tienes la solución para todos esos problemas. Señor, aquí estamos como un grupo humilde de tus hijos, que no somos nada sin ti y lo reconocemos, que necesitamos tu gracia transformadora todo el tiempo, que te necesitamos a ti desesperadamente, porque toda nuestra vida no tiene sentido si tú no estás. Señor, bendice por favor nuestra salud.
de manera individual. Bendice de manera individual también nuestra